Pero la Biblia nos enseña que para Él glorificarse no necesita estar en un lugar donde haya 50,000 personas. Él se glorifica en medio de 50,000 personas, pero también se glorifica en medio de una persona. Así que en esta noche vamos a ir directamente a la palabra del Señor. Y en la palabra del Señor vamos a leer 2 versos que se encuentran en Primera de Corintios, capítulo 14. Y en Primera de Corintios, capítulo 14, vamos a leer el verso 33. Gloria a Dios. Y el verso 40. Cuando todo lo tenga, lo confirman con un amén. Alabado sea Dios. Bendito eres Jesús. ¿Primera de Corintios qué? Primera de Corintios, capítulo 14, verso 33 y luego el verso 40. Bendito eres Jesús. Gracias, Señor. Alabado sea Dios. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y el verso 40 dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Gracias, Señor. Se pueden sentar. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Pero hágase todo decentemente y con orden. Yo me crié en un ambiente y en medio de una familia que desde pequeño nos enseñaron y nos disciplinaban de tal manera que teníamos que aprender a ser ordenados. Una de las cosas que más detestaba mi mamá era el desorden. Y mientras yo iba creciendo, me iba dando cuenta que la vida del hombre debe ser una vida ordenada en todas las áreas de la vida. Yo aprendí desde pequeño a ordenar todas mis cosas. Yo me levantaba y lo primero que hacía era recoger mi cama. Y si había algo que estaba fuera de orden en el suelo, tenía que recogerlo y llevarlo a su lugar. Escuche bien. Pero eso no solamente pasó en mi casa, sino que a medida iba creciendo, me di cuenta que también en la escuela, una de las cosas que más enfatizaban los maestros o profesores era el orden. Y cuando comencé a introducirme en el deporte, específicamente en el deporte del baloncesto, también me di cuenta que para poder lograr con éxito lo que se quería en el equipo, tenía que haber orden. Lo que ciertamente me aprendí, para resumir lo que estoy hablando, es que desde que uno nace y comienza a crecer y comienza a buscar lo que uno desea, se va dando cuenta la importancia de lo que es hacer las cosas en orden. Y cuando voy a la Escritura me doy cuenta que Dios también es un Dios que le agrada el orden. Y no solamente que le agrada el orden, sino que enfatiza que todo lo que Él desea que hagamos sea hecho en orden. Es tan así que cuando vamos al principio nos damos cuenta
que la palabra de Dios, lo primero que presenta en Génesis capítulo 1, verso 1, tiene que ver con el orden de Dios. Amén. Y cómo Dios desea que todo esté en orden. Y que Dios es un Dios de orden. Y siendo un Dios de orden, Él desea que su pueblo camine y viva en orden. Mire lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 1. Dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fíjense que el primer verso de la Biblia nos revela con mucha claridad que Dios es un Dios creador. Y como Dios creador, todo lo que Él había creado, lo había creado ordenadamente. Pero ocurrió algo que lo que Dios había creado en orden estaba desordenado. O sea que hubo un caos. Y ese caos causó un desorden. Y Dios, al ver ese desorden, comenzó ¿a qué? A poner todo en orden. O sea que a Dios le agrada el orden. Y cuando usted y yo venimos a Cristo, venimos desordenados, fuera de orden. Y lo primero que hace el Espíritu Santo es poner todo en orden en nuestras vidas. Amén. Fíjense, hermano, que el Espíritu Santo juega un papel bien importante en lo que estamos hablando. Porque cuando leemos en Génesis capítulo 1 y verso 2 nos damos cuenta que en medio del desorden, en medio del caos que había en el principio, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, que el Espíritu Santo estaba en medio de ese desorden, poniendo todo en orden. Gloria a Jesús. Porque Dios no se puede mover en medio del desorden. Dios no se puede manifestar en medio del desorden. Dios no puede habitar en un pueblo que anda desordenadamente. Fíjense que el apóstol Pablo, cuando leímos en 1 Corintios capítulo 14, verso 33, dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Amén. Y usted se preguntará, ¿y qué tiene que ver la confusión con el desorden? Tienen que ver mucho, hermano. Tienen que ver mucho. Porque donde hay desorden, lógicamente hay confusión. Y donde hay confusión, no puede haber paz. Porque la confusión y el desorden traen por resultado que el hombre viva en un momento de su vida sin paz, sin esperanza. El hombre que anda desordenadamente no vive en paz, hermano. Por eso el mismo Señor, hablando sobre eso, nos prometió que, alabado sea Dios, Él nos iba a dar la paz que necesitábamos. Amén. Cuando el hombre anda en pecado, en sus delitos y pecados, cuando el hombre anda en su maldad, está andando en desorden y por lo tanto no tiene paz. Vive una vida, alabado sea Dios, completamente desenfrenada. Una vida sin paz es una vida amargada, hermano. La gente se ríe allá afuera, hermano. Usted los ve riéndose. Pero mire, mi hermano, eso es de la boca para afuera. Porque donde no está Cristo no hay paz. Amén. Donde no está Cristo no hay armonía. Amén. Donde no está Cristo, alabado sea Dios, lo que hay es amargura. Gloria a Jesús. Una vida, alabado sea Dios, llena de desorden. Ahora, hermano,
Cuando la Biblia dice que el apóstol Pablo dijo que Dios no es Dios de confusión, sino de paz, nos lleva a meditar y a pensar en el tiempo que estamos viviendo. Si hay un tiempo donde hay mucha confusión es en este tiempo. Y lo triste que estamos hablando dentro de la iglesia del Señor. Se supone que un creyente no esté confundido, no ande confundido. Porque el Espíritu Santo, lo primero que lleva al hombre a entender es que en Dios no hay confusión. Amén. Ahora, ¿y por qué razón muchos creyentes están confundidos? ¿Por qué razón muchos creyentes andan sin paz? Una persona confundida, hermano, es una persona, alabado sea Dios, que no anda sin fe, sin esperanza, preguntándose el porqué de las cosas. Mira, mi hermano, dentro de la iglesia del Señor de este tiempo hay mucha confusión. Eso no está pasando aquí, pero está pasando en otros lugares. Y tú sabes que una de las cosas que crea confusión dentro de la iglesia es cuando en la iglesia no se enseña y no se predica la palabra de Dios. Y si se enseña y se predica la palabra de Dios, se enseña y se predica desordenadamente, fuera de orden. Donde hay palabra de Dios, donde se enseña la palabra de Dios correctamente, no puede haber confusión. No puede haber desorden. Porque la palabra de Dios lo primero que causa en la vida del hombre es que comienza a poner en orden todo lo que está fuera de orden. Tanto física como mental, como emocional y como espiritualmente. Porque el poder de la palabra de Dios lleva al hombre y comienza a ordenar todo lo que está fuera de orden en la vida del ser humano. Fíjense, hermano, que Dios, cuando llamó a Moisés, con la tarea de libertar al pueblo de Israel, lo primero que le dijo a Moisés fue: Moisés, lo primero que yo deseo que tú hagas es que todo lo que yo te mande hacer lo hagas conforme a como yo te lo estoy ordenando. Amén. Cuando Dios le dijo a Moisés que construyera el tabernáculo, le dijo: Moisés, yo quiero que tú lo hagas conforme al modelo que yo te di en el monte. Qué bien. Moisés sabía de arquitectura. Moisés sabía de ingeniería. Porque Moisés se crió en Egipto y Moisés estaba preparado para todas esas cosas. Pero miren, mi hermano, en Dios las cosas se hacen no como nosotros pensamos que se deben hacer, sino como Dios desea que se hagan. Allá afuera se hacen las cosas como uno piensa, como uno cree. Pero aquí no, aquí es como Dios desea. Como Dios ordena. Aquí no es como yo quiera o como yo aprendí en el mundo. Aquí es conforme al modelo que Dios estableció. Y hay un modelo, hermano. Y ese modelo está ordenado por Dios. Y todo lo que está puesto por Dios debe hacerse como Dios lo está estableciendo, hermano. Cuando las cosas no se hacen como Dios desea, como Dios las ordena, lógicamente se están haciendo las cosas desordenadamente. Fíjese, hermano, que el apóstol Pablo,
cuando dijo estas palabras, si usted lee el capítulo 14 completo de Primera de Corintios, usted se va a dar cuenta el por qué el apóstol Pablo dijo que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia de los Corintios, lamentablemente, era una iglesia que estaba fuera de orden en cuanto a todo lo que requiere el servicio al Señor. Si usted lee el capítulo completo, usted se va a dar cuenta que ahí había un desorden completamente en todas las áreas de la iglesia. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en el principio del capítulo 14, en el verso 1 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Escuche bien, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Fíjese que el apóstol Pablo se dio cuenta que la iglesia de los Corintios era rica en los dones. Pero también se dio cuenta que aunque era rica en los dones, estaban haciendo las cosas desordenadamente. Escuche bien. Y a mí me parece que el apóstol Pablo, siendo el fundador de esa iglesia y estando siendo dirigido por el Espíritu Santo, comenzó a ver por el Espíritu una iglesia que aunque los dones del Espíritu abundaban, todavía estaba inmadura hablando espiritualmente. Había inmadurez espiritual. A tal grado que cuando uno entraba a la iglesia, uno se daba cuenta que todo lo que se estaba haciendo ahí no estaba conforme al orden del Espíritu Santo. Porque el apóstol Pablo comienza diciendo, lo primero que le dice a la iglesia es que sigan el amor. O sea, miren mi hermano, la iglesia debe enfatizar más en experimentar el fruto del Espíritu que los dones del Espíritu. Aunque los dones del Espíritu son importantes. Escuche bien. Pero el problema de la iglesia siempre ha sido que le gusta más el carisma que el carácter de Cristo. Escuche bien. La iglesia enfatiza más en el carisma que en vivir y estar formado por el carácter de Cristo. Mira mi hermano, yo oí parte de una predicación de un cierto predicador, de Arnaldo Rodríguez, pastor en New Jersey. Y tenía que ver con el orden de Dios. Y él decía en esa predicación, y el tema de la predicación era: hablan lenguas, pero viven en desorden en su hogar. Hablan lenguas, pero no respetan a sus esposos. Hablan lengua, pero los esposos no respetan a sus esposas. Un desorden. ¿Sabe por qué? Porque hablar lengua tipifica que la persona tiene el don de lengua, pero no está dotada del fruto del Espíritu. Por eso él le dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales. O sea, que el apóstol establece un orden. Y el orden es: primero busca, anhela y desea el fruto del Espíritu, y luego lo demás vendrá por añadidura. Gloria a Gracias, Dios. Señor Jesús. Gracias, Señor. Pero el problema de hoy es: me voy a llenar del poder de Dios, me voy a llenar de la unción del Espíritu Santo, pero estamos vacíos del fruto del Espíritu.
No hay carácter. El carácter de Cristo no se manifiesta en la iglesia. Mucho brinco, mucho salto, mucha lengua, mucha unción. Pero no nos parecemos a Cristo. Tal vez a muchos no les gusta esto, pero es la realidad, hermano. Echamos fuera demonios, se sanan los enfermos, hablamos lengua, profetizamos, pero cuando salimos allá afuera, la gente dice, y ese no es el que brinca y salta y habla lengua, pero no se parece al Señor, no se comporta como Cristo. Amén. Amén. Se está dañando el mensaje. Gloria a ti, Jesús. ¡Qué bien! Porque el que habla lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Y el verso 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Había un desorden terrible, porque la iglesia de los Corintios tenía un problema, y era que se pasaba, el culto duraba 2 horas y se pasaban 1 hora 58 minutos hablando lengua, y todo el mundo salía brincando, pero nadie salía edificado, porque no había palabra de Dios. Es bueno hablar lengua, hermano. Acuérdense que estamos hablando de que Dios no es Dios de desorden. Que Dios es un Dios de orden. Y como Dios de orden, y donde hay orden no hay confusión. Qué bien. Miren lo que dice el verso 4. Dice, el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Amén. Así es. El apóstol está estableciendo un orden. Sí podemos hablar lengua. Sí podemos hablar lengua. Pero primero que hablar lengua, debemos profetizar, porque el que habla lengua se edifica a sí mismo. Si yo me paro en este púlpito y estoy predicando 25 minutos y 24 minutos estoy hablando lengua, el que salgo edificado soy yo, y la iglesia sale confundida. Y Dios me dio de confusión. Amén. Así es. Porque el que profetiza edifica la iglesia. Y cuando habla de profetizar, no está hablando simplemente de profecía. La palabra profetizar ahí es predicar, enseñar la palabra. Amén. Porque el problema de muchos es que cuando la Biblia menciona profecía, se piensan en lo primero que piensan es bli, bla, bli, bla, bla, bla. Así dice el Señor. Y el Señor no dijo nada. Pero cuando el apóstol Pablo dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. O sea, que el que predica la palabra, el que enseña la palabra, edifica a la iglesia. La iglesia se edifica, la iglesia comprende, entiende y es edificada por Dios. Amén. Mira, hermano, yo me crié en un ambiente, cuando yo me convertí al Señor, hace como 31 años atrás, estaba pasando lo que estamos aquí hablando. Llegaban muchos predicadores a predicar a ciertas iglesias o en un estadio. Y cuando comenzaba a predicar, la mayor parte del mensaje era bli, bla, bli, bla, blu, bli, bli, bla, y no se entendía nada. Y todo el mundo brincando y saltando, pero nadie salía edificado.
Tú le preguntabas a alguien que habló el Señor, bueno, blibla, blu, bla, ble. Y todo salió al revés. Mira, mi hermano, se supone que el predicador tenga la capacidad de discernir cuando el pueblo no está siendo edificado. Porque de qué vale que yo esté 40 minutos hablando lengua y todo el mundo brincando y saltando y no haya palabra de Dios. Por eso es que hay, mire mi hermano, hay gente que habla lengua, brinca y salta, pero no han echado raíces. Y viven una vida desordenada en todas las áreas de su vida. Porque lo que lleva al hombre a vivir una vida de orden es el fruto del Espíritu. No estoy diciendo los frutos, el fruto. Porque todo el mundo se confunde. No son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. ¿Y qué es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu son aquellas características que forman el carácter de Cristo en el creyente. Amén. Amor, paz, paciencia, benignidad. Todas esas cosas son más importantes que hablar lengua. Aunque hablar lengua es importante. Aunque profetizar es importante. Pero ¿de qué vale que yo profetice y hable lengua y no tenga amor? Ahí está. ¿De qué vale que yo saque $25,000 del banco y se lo dé a un muchacho allá afuera que está pasando hambre y no tengo amor? Y lo haga para que la gente me vea. ¿Dónde está el fruto del Espíritu? ¿Dónde está? Por eso él dice al principio, seguid el amor. Y no el amor de aquel que decía, con mucho amor, que ya se murió. No es el amor, es el amor de Dios. El amor que va más allá del amor de los hombres. El amor ágape, que lo cree todo, lo sufre todo. Lo soporta. Gloria a Dios. Que bien, estamos hablando del orden de Dios, de que Dios es un Dios de orden, y donde hay orden hay paz, y donde hay orden no hay confusión. Escuche bien, mire lo que dice el verso 5, así quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lengua, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Mire mi hermano, hay que hablar lengua. Porque las lenguas son parte de los dones del Espíritu. Sí. Y eso es una realidad innegable. Pero es bueno hablar lengua, pero mucho mejor es interpretarlas. Eso no se veía mucho en este tiempo, hermano. Cuando yo me levanté en el Señor, eso se veía mucho. Allá salía alguien hablando lengua y acá otro interpretando lo que el hermano estaba hablando en lengua allá. Ya casi eso no se ve. No se ve, no se ve. Pero el apóstol está estableciendo un orden, hermano. Y yo creo que ese orden que el apóstol Pablo estableció en los Corintios está establecido para la iglesia de todas las épocas. Nosotros no somos la excepción. No. Porque la iglesia de hoy, no toda, pero mira, mayor parte de la iglesia de este tiempo está actuando como la iglesia de los Corintios. Un desorden, pero mire mi hermano, algo fuera de lo normal. Cuando una persona vive en desorden, un creyente vive una vida de desorden, usted casi nunca lo va a ver en la iglesia.
Pero lo ve metido en las páginas sociales y lo ve metido en los grupitos amaneciéndose hasta las 5 de la mañana por teléfono. Eso es vivir fuera de orden. No está bajo el orden del Espíritu Santo. Porque primero, alabado sea Dios, que estar toda una noche, toda una madrugada en el teléfono, en un grupo, primero hay que congregarse. Yo estoy seguro que la mayor parte de esas personas que están metidas en grupos no se congregan. Si van a la iglesia un día es mucho. Gloria a ti, Jesús. Mira, le voy a decir algo, un secreto. No se someta a nadie. Escuche bien, que no esté bajo autoridad. Ahí está. Gloria a Lo Dios. repito, no se someta a nadie que no esté bajo autoridad. Wow. Santo Jehová. Yo no puedo ejercer autoridad si no me someto a la autoridad. Gloria a Dios. Santificado. Yo no puedo exigir autoridad a alguien si yo no me someto a la autoridad. Gloria a Dios. Porque las autoridades fueron puestas por Dios. Y el que no se somete a ella, a Dios resiste. Dice la Biblia, no yo. Y la palabra resistir ahí quiere decir que el que no se somete a la autoridad que Dios estableció está en rebeldía contra Dios. Y los rebeldes no entran al reino de los cielos. Está totalmente fuera de orden esa persona. Por ahí andan muchos predicadores que profetizan, brincan, hablan lengua y de vez en cuando se manifiestan milagros, pero pregúntele a qué iglesia pertenece y cuál es su pastor. Ahí está. Santo, bendito Dios. El que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No se someten a nadie. Si no se someten a un pastor, no se están sometiendo a Dios. Andan fuera de orden. Y aquí no los quiero. Por más que brinquen y profeticen. Porque si yo participo de eso, yo estoy mal delante de Dios. Que bien. Que bien, mire lo que dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 3:6. Vamos a 2 Tesalonicenses 3:6. Mire lo que dice el apóstol Pablo, hermano. Mire, mi hermano, la Biblia habla mejor que yo. 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 6. Mire lo que dice el apóstol Pablo. El mismo apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre que enfatizaba en el orden de Dios. Porque Dios lo... Mira, mi hermano, el apóstol Pablo andaba en desorden. Y mira que andaba en un desorden peligroso, persiguiendo al mismo Señor. Y Dios le dijo, no, te voy a poner en orden y vas a sufrir. 3:6, mire lo que dice. Mire lo que dice, eso no lo estoy diciendo yo. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Mira el consejo del apóstol. Mira lo que está aconsejando el apóstol. Te exhorto
que te alejes, que te apartes de todo aquel que anda desordenadamente. Mire, mi hermano, en aquel tiempo estaba pasando eso, pero hoy esto es una plaga, peor que el coronavirus. Y mira lo que dice el Espíritu a través del apóstol. No andes con ellos. ¿Te acuerdas, tío, cuando hablamos de la prudencia? Que una de las cosas que se dijo es que hay un proverbio en el mundo que dice: dime con quién tú andas y te diré quién tú eres. Si tú andas con alguien que camina en el orden de Dios, tú vas a caminar en el orden de Dios. Pero si tú caminas con uno que anda desordenadamente, vas a terminar en desorden. Gloria a ti, Espíritu. Aleluya. Ya muchos están apagando el teléfono. Santo. Pero yo vengo aquí a agradar a Dios, no a los hombres. Lo repito, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano. No está diciendo de todo pecador de allá afuera, de todo hermano. O sea, que está hablando a la iglesia, a personas de la iglesia, a creyentes, predicadores, maestros, profetas, hasta apóstoles desordenados. Gloria a Dios. Wow. Hablando de hermanos que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Mire, mi hermano, en el cielo uno se levantó, hizo un desorden y el Señor lo tiró a patada para acá abajo. Se llama Satanás. ¿Sabe quién es el padre del desorden? Todo el que camina desordenadamente está caminando como camina Satanás. No está sometido al orden del Espíritu. Mira, mi hermano, mientras yo meditaba en esto en esta mañana, porque eso fue esta mañana que el Señor me lo dio aquí, yo comencé a visualizar espíritus de desorden introduciéndose dentro de la iglesia para poner fuera de orden todo lo que Dios ha puesto en orden. Santo. Donde hay desorden no hay unidad. Wow. La unidad se metió. Yo no sabía que iban a hablar de esto hoy. Wow. Escucha bien, donde hay desorden no puede haber unidad. Claro, es imposible. Porque donde hay desorden, el espíritu no se mueve, el espíritu no está. Y quien causa que la iglesia se una es el Espíritu Santo. Amén. Ujú. La iglesia de los Corintios estaba dividida. Y lo que llevó a esa iglesia a dividirse era el desorden que había. Porque cuando vamos al principio de la carta, nos damos cuenta que el apóstol Pablo le escribió el propósito por el cual el apóstol Pablo escribió la carta a los Corintios. Es porque él se enteró que la iglesia estaba desordenada, que estaba dividida, que había confusión dentro de la iglesia. Usted ha estudiado las cartas de los Corintios, hermano. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Escuche bien. En el verso 4 y 5 de 1 Corintios capítulo 1. Mire lo que él dice. Él elogia a esta iglesia, hermano. Pero él elogia porque primero él dice, espérate, yo sé que ustedes, escuche bien, yo sé que ustedes son ricos en dones y en la palabra y en toda ciencia. Mire, mi hermano, en esta iglesia, alabado sea Dios, escuche bien, dice el verso 4, gracias doy a mi Dios siempre,
por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Miren, mi hermano, esta iglesia era una iglesia tremenda. Había ciencia, conocimiento. Eran expertos en la palabra de Dios. Escuchen bien, pero no se deje confundir por eso. Porque hay muchos por ahí que tienen un mensaje poderoso, pero andan desordenadamente. Escuchen bien. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pero mire lo que le dice del verso 10 en adelante. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo padecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de nosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y yo soy de Cefa, y yo soy de Cristo. Miren, mi hermano, no se deje llevar por los dones del Espíritu. Si usted quiere medir la espiritualidad y la madurez espiritual de alguien, no la mida porque echa fuera demonios, porque habla lengua, porque profetiza, porque hay palabras de ciencia, no. Busque los frutos en esa persona. Y si usted no ve ningún fruto, aparte de ser de él, porque anda en desorden. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Escuche bien. Y el peligro de esto, y con esto termino. Escuche bien. Mire lo que dice el mismo Señor. Vamos a Mateo capítulo 7. Perdón, Juan capítulo 6. Lucas capítulo 6. Verso 46 en adelante. Mire lo que dice el Señor, hermano. Este es el peligro de andar fuera de orden, en desorden, desordenadamente. Escuche bien. Versos 46 y 49. Mire lo que dice. Mire lo que dice el Señor. Mire, esto es fuerte. Para los que andan desordenadamente, para los que andan confundidos. Dice: ¿por qué me llamáis Señor si no hacéis lo que yo digo? O sea, en otras palabras, el que anda fuera de orden anda en desobediencia porque no hace lo que el Señor le dice. Primero que nada, que bien, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Escuche bien, semejante al hombre que al edificar una casa cavó hondo y puso fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. O sea, estaba en orden, caminando en orden. Mas el que oyó y no hizo semejante es hombre que edificó la casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande su ruina de aquella casa. Mira, mi hermano, el que anda en desorden, escuche bien, va a terminar en ruina grande si primero no se arrepiente. Porque el Señor le dijo a este tipo de personas, de creyentes, y con esto termino, porque muchos de ellos llegaron a él y le dijeron: Señor, allá con su orgullo y su soberbia, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre se sanaban los enfermos,
En tu nombre profetizábamos. En tu nombre las almas se salvaban. Y el Señor los miró y le dijo, yo no sé ni quién diablo tú eres. Apártate de mí, porque tú eres un hombre lleno de maldad. Esa es palabra del Señor, eso no lo dije yo. Quisieron justificarse donde no había ninguna justificación. Esto no es por echar fuera demonios, hermano. Esto no es por predicar lindo. Esto no es porque las almas se salven. No. El que quiera vivir una vida piadosa y el que quiera, aleluya, vivir en comunión y en obediencia delante de Dios, tiene que vivir ordenadamente. Bajo el fruto del Espíritu. Caminando, alabado sea Dios, en el orden de Dios. Haciendo las cosas como Dios desea que se hagan. No, es que a mí me parece que yo lo puedo hacer así y me sale bien. Mira, te puede salir bien, pero allá arriba te ponen un 0. Ay, santo. Tal vez que abajo te pongan 10, pero allá arriba tiene 0. Mire, mi hermano, yo prefiero que Dios me dé 1 antes que alguien me dé 10 aquí abajo. Amén. Porque más vale un punto en las manos del Señor que 10 puntos en las manos de los hombres. Porque ellos no me van a llevar al reino de los cielos. Así que, mis hermanos, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Amén. Y Él desea que se haga todo, pero que se haga todo en orden. Que Dios me les bendiga. Amén.